Imagina que tienes dos máquinas. Una tiene en su puerta este interruptor para monitorear si la puerta está abierta o cerrada y en la otra tienes este de acá. ¿Cómo podrías saber cuál de los dos está cumpliendo el nivel de seguridad que la máquina requiere? Inclusive te guiarías por el precio, por el tipo de tecnología, ¿cómo lo harías? Bueno, es muy importante que sepas que en cualquier tecnología de seguridad, interruptores, cortinas, paros de emergencia, el que sea, existe un dato muy importante, el más importante creo yo, que es el performance level. ¿Cuál es el nivel de seguridad o de protección que este sistema da? Y de eso estaremos hablando en este video. ¿Cuál es el performance level o nivel de seguridad que tu máquina requiere? ¿Cuál es el que los dispositivos de tu máquina alcanza? Y con ello sabrás si te pusieron la solución adecuada o no. Esperamos que esta información sea de mucha utilidad para ti y el resto de información que compartimos en nuestras redes sociales. Si te interesa más saber de este tema, síguenos. Vamos a comenzar. Primero que nada, muy buenas tardes, me presento. Yo soy Luis Ayala, consultor de seguridad de Neuschner, y el objetivo de este webinar es compartirles algunos tips importantes acerca de la ISO 13849. También formo parte como instructor dentro de la academia, así que cualquier duda o pregunta la pueden dejar en el chat y al final de la sesión lo estaremos resolviendo. Perfecto. Partimos entonces, como saben, nosotros como Neuschner somos fabricantes de productos de seguridad en maquinaria. Tenemos gran gama de productos asociados como son cerraduras, interlocks, cortinas, paros de emergencia, que va enfocado realmente a proteger y salvaguardar a cualquier persona que tenga interacción con la máquina. Y claro, lo que nos compete el día de hoy es el tema de funciones de seguridad y cómo va asociado con la ISO 13849, que es prácticamente del performance level. Vale. Contamos con soporte en cuanto a tecnología, soporte técnico en cuanto a producto y, claro, temas específicos de seguridad en maquinaria que lo llevamos a cabo con nuestra academia Neuschner. Bien, partimos. El tema de seguridad en maquinaria, como tal vez algunos de ustedes sepan, nace por la necesidad de salvaguardar la seguridad hacia las personas. En este punto es de vital importancia tener un análisis de riesgo. Esto con base a la normativa internacional ISO 12100. Pero de ahí tomamos este pequeño extracto y podemos mencionar que si bien la ISO 12100 nos ayuda a poder tener una guía en cuanto a cómo realizar un análisis de riesgo, no lo dice de manera específica paso a paso. Nos da qué debe de contener dicho análisis. Podemos observar que si bien la ISO 200 nos dice que el análisis de riesgo es plenamente ubicar y determinar los límites de la máquina, identificar los peligros y estimarlos. Pero todo lo que es el rubro de tener una mitigación, reducir un riesgo, se le conoce como evaluación o lo que es análisis en general. Y esto parte de la necesidad de implementar funciones o conceptos como son guardas, la parte administrativa que también forma parte de alguna medida de reducción, pero el gran grosso de la parte de seguridad lo lleva pues los componentes. Cuando encontramos alguna área de oportunidad en cuanto a seguridad, partimos de la jerarquía de control, que es un método que son 3 pasos para poder atacar esa área de oportunidad o ese peligro que nos lleva a tener un índice de riesgo alto. Podemos reducir el nivel de riesgo aplicando medidas de diseño, que es conlleva la parte de las buenas prácticas, instalar componentes, que es las funciones de seguridad, y por último, poder asociarlos también a reducir el riesgo en cuanto a la información para el uso. Cuando hablamos de componentes, en esta parte vamos a tener que hacer referencia a la ISO 13849. La 13849 es un estándar internacional que está catalogado como un estándar tipo B1 en la clasificación. Está dividido en 2 documentos.
parte 1 que nos habla de los principios para el diseño y la parte 2 que nos ayuda a poder definir cuáles son los aspectos en validar nuestro sistema. Hablando de la parte 1, que es el diseño en específico, bueno, tenemos la versión más reciente, que es la ISO 13849, la versión pues 2023, que esta completamente sustituye la anterior, que era la versión 2015. Entonces, dentro de esta normativa es un documento cuyo objetivo es especificar cuál es una metodología y proporciona cuáles son los requisitos en cuanto a conceptos de seguridad en maquinaria asociados a los componentes. Necesitamos a nivel de industria, a nivel legal, poder contar con una máquina segura que pueda tener una interacción continua con las personas y que éstas no puedan ser, pues, que tengan algún daño con base en un accidente. Podemos contar con máquinas que pueden tener un nivel de riesgo alto, como lo pueden ver en la imagen de la derecha. Y bien, en este punto nos lo dice el análisis de riesgo que al encontrar estas áreas de oportunidad, necesitamos llegar a un punto en donde sea una reducción de riesgo requerida. Ok, ¿cómo podemos definir en esta parte qué es lo necesario o a qué nivel tenemos que reducir el riesgo? Pues realmente cuando agotamos todas las posibilidades en cuanto a diseño, en cuanto a componentes o incluso en cuanto a temas administrativos, el implementarlo en la máquina y de esta manera tener un nivel de riesgo aceptable o un nivel de riesgo bajo para que pueda poder continuar trabajando en la planta. Bajo este concepto podemos reducir el riesgo por dos tipos de soluciones. El primer tipo de solución es darle una responsabilidad 50-50 a la parte de las funciones de seguridad como son componentes, así como otras medidas complementarias. ¿Cuáles son estas otras medidas? El tema de implementar barreras físicas, por ejemplo. El segundo método de solución, pues es prácticamente darle la mayor responsabilidad a los componentes. Llámese interlocks, llámese cortinas de luz o cualquier función de seguridad. En ambos casos, el objetivo principal o la conclusión que se busca es tener una máquina con un nivel de riesgo bajo, aceptable, y que pueda seguir trabajando con las personas. Partiendo en este punto, hay que conocer algunos conceptos básicos. El primordial es poder definir qué es peligro y qué es riesgo. Peligro es prácticamente cualquier fuente potencial de daño, todo lo que nos pueda generar un daño en este tema de maquinaria, y ese peligro vamos a poder medir o estimar el nivel de riesgo. El nivel de riesgo es la combinación entre la probabilidad de que ocurra una lesión o un daño y lo que es la capacidad o probabilidad de que ocurra ese escenario peligroso. Bajo este concepto, pues se desprenden más conceptos básicos que son fallo peligroso, funciones de seguridad y las categorías de conexión, que más adelante veremos cuáles son los métodos de conexión en cuanto a componentes para alcanzar diferentes niveles de seguridad. Continuando con las definiciones, dentro de la normativa 13849 encontramos el concepto de performance level. Si lo traducimos al idioma español, tal cual la traducción es nivel de rendimiento. Realmente ese nivel de rendimiento nosotros lo tomamos como el nivel de seguridad que cuando hacemos integraciones de funciones alcanza. Y claro, va a depender mucho del análisis de riesgo, cuál es la meta en cuanto a seguridad que necesitan alcanzar dichos componentes. Más conceptos como fallas de causa común, SIL, que es el Safety Integrity Level, y bueno, vamos a ir platicando de manera general poco a poco cada uno de estos conceptos. Partimos en entender que a nivel seguridad existen dos tipos de falla. Podemos tener una máquina, como es el video del lado izquierdo, en donde está asociado un interlock, va a estar funcionando, operando, y bajo ese concepto la interacción con las personas va a generar una apertura. La apertura de ese interlock asociado a la guarda
generará el proceso de detención de la misma. En cuanto a la máquina, al momento de cerrar, pues el proceso puede continuar una vez pues reseteando y también presionando un botón de arranque. Ese es el concepto en cuanto a un funcionamiento típico y podemos asociarlo a sistemas de seguridad con un nivel pues digamos básico o específico. Por otra parte, podemos contar con dispositivos de seguridad los cuales tienen alguna tecnología como puede ser RFID, en donde el concepto y funcionamiento es igual. La apertura del interlock va a generar la detención del movimiento, el cierre y posteriormente procedimiento de arranque retomará el movimiento nuestra máquina. Y en este punto tenemos los conceptos que son fallas seguras y fallas peligrosas o ya también llamadas inseguras. ¿Qué sucede? ¿Qué evento podemos tener? Teniendo el mismo concepto de funcionamiento de ambos interlocks, la falla puede aparecer en dado caso que el actuador o la lengüeta sufra una ruptura mecánica. La ruptura mecánica puede tener la situación que se quede insertada parte de ese mecanismo en sí dentro del interlock y esto puede conllevar a tener una situación de falla insegura. Por otra parte, en nuestros dispositivos que cuentan con tecnología RFID, en el escenario que mecánicamente sufra alguna ruptura y parte del mecanismo quede dentro del interlock, cuenta con un sistema secundario de seguridad, que es el famoso RFID o transponder. ¿Qué sucede? Si bien el mecanismo puede quedar dentro, el transponder se queda en la parte de la guarda y detecta el sistema de seguridad o la función que ante la ausencia del transponder, la máquina se detiene. Es el principio básico en cuanto al concepto pues, de fallas. Y relacionado a ello, pues tenemos gran cantidad de componentes a los cuales podemos asociar en cuanto a conexión de seguridad, que son aquellas partes relacionadas al sistema de control, llámese entradas, cualquier componente que administra las señales, que es los elementos lógicos, y por último, aquellos elementos o componentes que generan y provocan el movimiento en una celda, en una máquina, en un conveyor. La parte de potencia, que serían los conceptos de salidas. Esta unión de las entradas con la lógica y la salida, o los componentes entre ellos, hacen que la unión se les conozca como funciones de seguridad. Ahora, esta unión de componentes pueden tener diferentes operaciones en máquina. Puede ser que realice al momento de activar una puerta un paro controlado, que prevenga el movimiento para evitar un aplastamiento, una lesión, un accidente, que prevenga la caída de algún objeto cuando tenemos alguna carga suspendida, detección de personas en zonas de riesgo, ya sea dentro de una celda o en zonas aledañas, y también poder prevenir un arranque inesperado en aquellas actividades de intervenciones menores en las que necesita la persona ingresar a la zona pues peligrosa, entre otras muchas situaciones. Básicamente, cuando nosotros conectamos una cortina a un elemento lógico y una salida, esa es la función. Por normativa nos define que los dispositivos de entrada pues su objetivo es detectar la presencia en algún campo y generar sus propias salidas. Esa detección es la que nosotros le brindamos la zona peligrosa, en las que antes de arrancar tiene que estar completamente libre esa área. Los elementos lógicos son aquellos encargados de poder evaluar dichas entradas que generan las señales de las mismas y funciona para monitorizar si se ejecuta o no una detención del ciclo. Es decir, nos da el permisivo de que continúe o no el movimiento. Y ese permisivo, claro, va directamente relacionado a aquellos sistemas que detienen la parte de potencia, la parte neumática o la parte hidráulica. Entonces, ¿cómo podemos alcanzar un nivel de performance level alto? Pues basándonos en la unidad de medida del performance level.
Si bien nosotros podemos especificar performance level que va desde letras de la A a la E, el concepto original para poder definir qué performance level alcanzamos, pues cuál es la probabilidad de falla peligrosa que puede aparecer en nuestro sistema. Por ejemplo, en el performance level, en situaciones para alcanzar un performance level A, nuestro sistema, la probabilidad de que falle es realmente de 1 por 10 a la menos 4, que es el rango en el que este performance level se encuentra. Conforme a eso, si hacemos un análisis a detalle de qué significa esa probabilidad de falla peligrosa, pues es realmente el concepto de tener al menos una falla en una hora. Y si vamos un poquito más a detalle de ese concepto y análisis de en una hora cuánto puede fallar, si puede fallar nuestro sistema, pues es que podemos tener una falla peligrosa al año. Esto por función. Y sabemos que en las máquinas tienen más de una función de seguridad. Pueden tener puerta frontal, puerta lateral, puerta trasera y cada uno tener un interlock asociado a algún relevador de seguridad y que éste detenga pues la máquina. Entonces, dicho esto, podemos tener o contemplar que pueda aparecer una falla peligrosa al año por componente, y si eso lo multiplicamos por nivel de cantidad de máquinas que tenemos en planta, pues podemos tener incluso una falla al día o más recurrentemente. Es de ahí la importancia de nosotros estimar con base al análisis de riesgo, bueno, qué nivel necesita realmente tu máquina. Tenemos una capacidad de poder medir el nivel de seguridad de otra manera. La ISO 3849 lo mide con performance level, que va del nivel A a nivel E, pero también lo podemos medir en el concepto de SIL, que es bajo la normativa 62061. Tenemos en esta tabla una cierta equivalencia, es decir, si nuestra área en donde laboramos nos pide obtener un resultado de nivel de seguridad en SIL, podemos hacer una estimación con base al performance level. Y la razón de esto es que ambas normativas, tanto el SIL como el performance level, toman como base el índice de medición de la probabilidad de falla peligrosa por hora. Y eso nosotros lo debemos pues, de calcular en nuestros sistemas. Claro, los niveles del performance level bajos no quiere decir que sean malos, pero su objetivo principal de tener un performance level A en una función de seguridad realmente es para situaciones de riesgos bajos. Conforme vamos avanzando o obteniendo peligros con niveles de riesgos más altos, pues vamos a necesitar aplicar un performance level equivalente a reducirlo, que sería ya sea el C o el D o el E. Esta normativa realmente tuvo un origen gracias a las categorías de conexión. ¿Cómo conectamos un paro de emergencia? Si utilizamos los dos contactos, si en un interlock utilizamos dos contactos normalmente cerrados o solo uno. Y esos conceptos de conexiones llamadas categorías, pues nacen en una versión antigua de la normativa, que es la 954. Aquí es donde se encuentra pues prácticamente cómo conectar los dispositivos de seguridad. Hoy en día, esta normativa se encuentra, digamos, obsoleta y a partir del año finales 2005, inicios 2006, pues nace la primera edición de lo que hoy conocemos como 13849. Continuamente se encuentra en revisión. Entonces tuvo revisión en el año 2014, inicios 2015, pero hoy en día la más reciente es la que tiene la versión 2023. Próximamente, en un futuro, pues puede salir una versión más actualizada. ¿Qué cambios hubo de la versión antigua de categorías a lo que hoy conocemos como performance level? Realmente parte en cuanto a la estimación de qué nivel de seguridad necesita tu máquina o tu peligro asociado. Antes directamente nos daba qué categoría de conexión utilizar y hoy en día tenemos diferentes maneras de conectar y alcanzar niveles de seguridad. ¿En qué consiste el tema del performance level? El concepto, para poder estimarlo, parte de la cobertura de diagnóstico, las fallas de causa común, la probabilidad de falla peligrosa por hora,
el tiempo promedio para la aparición de un fallo peligroso y cómo lo conectamos, que son las arquitecturas del sistema. Iniciando con el rubro de cómo nosotros podemos estimar el nivel de seguridad que necesita el peligro identificado, utilizamos una gráfica de riesgos. Preguntarnos directamente en sitio con la máquina y con el peligro el nivel de lesión que podemos tener, si es reversible o irreversible. La frecuencia en la que el personal que estamos evaluando tiene acceso o tiene contacto con el peligro, ya sea una frecuencia pues constante o poco frecuente o rara vez. Y por último, pues si es que tiene la capacidad esta persona de evitar el daño, pues en el caso de que aparezca en temas o conceptos como si es capaz por temas de velocidad, por temas de acceso, de quitarse, moverse, etc. Y esto se clasifica en posible o poco posible. Estas tres preguntas, si nosotros las hacemos de manera sistemática, nos va a dar como resultado el nivel de performance level requerido, la meta a la que tú tienes que llegar en cuanto a reducir el riesgo de tu peligro. Entonces, bajo este rubro, la gráfica de riesgos nos va a poder ir guiando en estas bifurcaciones a performance level bajos o performance level más altos, directamente relacionado a la gravedad de la lesión, la frecuencia y la posibilidad de que se evite en un escenario hipotético. Comenzamos con los temas de las categorías. En la arquitectura de control podemos conectar nuestro sistema en estructuras diferentes. Claro, la que nos brinda el fabricante por el componente y las que nosotros podemos hacer físicamente. Existen 5 categorías de conexión. Podemos conectar nuestros dispositivos en categorías que se les conoce como categoría B, categoría 1, 2, 3 y 4. El concepto principal es que en la categoría B, el hecho de que aparezca una falla en nuestro sistema compromete la seguridad de la máquina. En la categoría 1, la probabilidad de que esa falla exista es menor al momento de utilizar componentes pues, de seguridad. Categoría 2 en adelante utilizamos dispositivos de seguridad y aquí es cuando nace el concepto de sistemas de simple canal o doble canal. Cuántas señales me manda el dispositivo de entrada, cuántas señales envía el dispositivo lógico a los actuadores. Vamos a ver algunas arquitecturas. Partiendo con la categoría B, es prácticamente tener un componente de entrada, uno lógico y uno de salida. El concepto entonces inicia en que es una sola señal que nos envía dichos componentes. Y además, muy importante, la categoría B es digamos, aclamada o es utilizada cuando utilizamos componentes básicos en seguridad. Y la palabra básico es prácticamente el hecho de decir que no son de eficacia probada o son componentes estándar. Y el máximo performance level que alcanzamos en este tipo de conexiones en simple canal, es decir, que solamente conectamos una señal del contacto de limit switch a una lógica y de esta lógica me manda una sola señal al contactor o al relevador de potencia, pues es realmente un performance level B, lo máximo que alcanzaremos. En la categoría 1, la estructura sigue siendo la misma, una sola señal de entrada y la lógica nos va a mandar una sola señal de salida. Pero la gran diferencia con la anterior es que ya utilizamos dispositivos de seguridad. Y el máximo performance level al utilizar dispositivos de seguridad es un performance level C. Ejemplos de cómo podemos integrar estos componentes puede ser asociado a una puerta cuyo contacto de este interlock es una sola señal y activa la parte de potencia. Al momento de generar su apertura, pues la parte de potencia se deshabilita y por ende el movimiento peligroso se detiene. Si lo queremos ver en un diagrama multifilar, realmente sería la conexión de esta manera, lo que representaría un circuito de categoría 1. En categoría 2, aquí aparece un concepto nuevo que es el de monitoreo. La unidad lógica
en esta categoría lo que va a hacer es estar monitoreando y realizando pruebas esporádicas en ciertos milisegundos en cuanto a la señal de entrada que nos arroje el dispositivo de entrada y lo que tarda, o digamos lo que interactúa, lo que administra la señal de la lógica, así como la señal de salida. Físicamente, nosotros lo que veríamos realmente es un dispositivo con una lógica que genera cierto monitoreo en lapsos de tiempo que lo hace de manera automática y que ya lo da el fabricante para que trabaje de esta manera, y un dispositivo de la salida. Entonces realmente lo que cambia con respecto a las categorías anteriores es ese monitoreo interno en lapsos de tiempo específicos. Si lo queremos ver en conceptos, pues realmente se parecen en esencia a las categorías de 1 a la 3, sin embargo hay cambios específicos que nos ayudan a poder alcanzar diferentes niveles de seguridad. Continuamos con la categoría 3. La arquitectura física cambia un poco respecto a que ahora tenemos dos señales que parten de los dispositivos de entrada y la lógica nos va a mandar dos señales a los dispositivos de potencia. Bajo este rubro de doble canal, que es a lo que llamamos, podemos alcanzar performance level más altos, incluido el tope, que es el nivel de seguridad performance level E. Una estructura de cómo utilizar un sistema como nuestros componentes TZ, en donde asociamos dos señales de los contactos relacionados a un relevador de seguridad. Esta señal, digamos, redundante o doble canal, la lógica va a estar pues monitoreando que ambas señales ingresen o se pierdan cada vez que se abra o cierre la puerta. La unidad lógica de seguridad pues nos va a mandar de igual manera señales, en donde ahora tenemos en la parte de las salidas dos contactores, por ejemplo, los cuales están conectados en serie y que generan el movimiento peligroso. Entonces, este sistema redundante, al ser redundante, alcanza un nivel más alto. Entonces, podemos tener dos señales de entrada y dos señales de salida. Podemos alcanzar esa misma categoría 3 si nosotros colocamos tal vez un interruptor o un interlock NZVZ en la puerta superior cuando está cerrada y un sensor o un interlock de rodillo en la posición de apertura. En ambos casos, cada uno de estos componentes nos mandará una señal independiente y la lógica va a estar administrando ese cambio de estado al generar dicha apertura. Y de igual manera, realmente la lógica de seguridad tiene el último visto bueno a tu proceso si este motor arranca o realmente permanece estático si ninguna de las condiciones pues no cuente con una falla específica. Podemos tenerlo relacionado a un controlador estándar, al PLC. El controlador nos puede seguir mandando la señal de arranque, pero realmente quien tiene la última palabra de mover o no mover este motor entre el PLC y el motor es nuestra función. Vemos aquí otro ejemplo en cuanto a conexiones de multifilar, en donde sería más que nada un ejemplo de nuestros dispositivos, cómo poderlos correlacionar, interconectar entre ellos, y ese sería ejemplo de la categoría 3. Categoría 4. El concepto de doble canal prevalece, pero aquí se encuentra una parte en las salidas que es el monitoreo. Este monitoreo es buscar la capacidad de que este sistema de conexión detecte el 99% de las fallas existentes. Si nuestro sistema falla, esta arquitectura puede encontrar la falla durante o incluso antes de que se genere el comando de movimiento de la máquina. Este tipo de categoría alcanza el Performance Level E y lo podemos alcanzar con dispositivos con tecnología un poquito más robusta. Podemos tener el mismo concepto, supervisar una puerta, el mismo interlock nos estará mandando dos señales seguras asociadas a una lógica, y si todo se cumple perfectamente en cuanto a las entradas, que la puerta esté cerrada,
mandará dos señales independientes a la parte de potencia y generará este movimiento de la máquina. Podemos alcanzar categorías 4, y también conectando dispositivos de no contacto, y también podemos alcanzar categorías 4 aplicando conceptos como es supervisar el cierre y la apertura en una misma función. Bajo este concepto, la gran diferencia entre una categoría 3 que también tiene un sistema redundante doble canal y una categoría 4 es la capacidad de detectar una falla. ¿Cuál puede ser una de las fallas que pueda aparecer en su sistema? Que exista un cortocircuito entre las señales de entrada. Si existe un cortocircuito en estas señales de entrada, el sistema lógico de seguridad es capaz de detectar este corto y mandar detener la parte del proceso. Vemos una opción de diagrama de conexión, ya sea con nuestros relevadores de seguridad, o bien también podemos agregar dispositivos programables, como puede ser el MSC. El concepto de cómo poder detectar una falla puede ser porque existe un cortocircuito con base a cero, o bien con los denominados pulsos de prueba, que esos vienen directamente relacionados en nuestro componente MSC. Es decir, cada señal o de contacto, por ellos va a estar transcurriendo, va a estar pasando una señal de pulsos eléctricos que varían en cuanto a la frecuencia. Si tú colocas un multímetro, realmente vas a poder encontrar que la medición que nos da es de 24 volts, pero son 24 volts a diferente frecuencia. El hecho de que se genere un corto entre canales o entre dispositivos cambiará esa frecuencia y la lógica es capaz de detectar pues este cambio y de manera inmediata poder generar el comando de detención del motor. Entonces, más que nada es una opción en cuanto a conexiones. Eso es en instalaciones de dispositivos. Pero en esta misma instalación de dispositivos tenemos que completar, pues, de fábrica, cuáles son los parámetros que de fábrica nos dan los componentes. Uno de los parámetros es el MTTF, que es el tiempo promedio para que aparezca un fallo peligroso. Por ejemplo, nuestros dispositivos como son el STP. En este punto nos vamos al datasheet y nos menciona el MTTF de este componente, pues tiene un tiempo de alrededor de 20 años. En un rango específico de la norma 3849 lo clasifica como en un nivel, pues, medio. Y en este punto medio, cuando lo integramos a la máquina, nos puede dar como resultado diferentes performance level. Entonces, esta clasificación, repito, nace de la normativa 3849 y cada uno de nosotros como fabricantes, pues se los proporcionamos en datos técnicos en cuanto a la hoja de datos del componente. Ok. Una parte, pues claro, es cuál es la probabilidad o el tiempo promedio para que aparezca la falla de fábrica de ese dispositivo, pero hay que hacer un análisis en cuanto al uso real que va a tener ese acceso. Por ejemplo, si la puerta se va a abrir una vez cada 15 minutos, cada 10, cada 5, es lo que puede incrementar o decrementar el tiempo promedio para que aparezca este fallo. Dicho esto, estas fórmulas nos ayudan a poder estimarlo. ¿Qué datos necesitamos para poder estimar este tiempo promedio? Es el valor B10D que le damos nosotros como fabricante a los componentes, dividirlo entre el resultado de 0.1, que es una constante, y el número de operaciones al año que este dispositivo va a estar abriendo o cerrando o activándose. Es un cálculo en el cual nosotros tenemos que multiplicar los días de operación en el que va a estar trabajando la máquina al año, 360, 350, por ejemplo, multiplicarlo por las horas al día que estará trabajando esta máquina y obviamente también la función de seguridad, dividirlo entre el tiempo ciclo en que tarda en generarse la apertura y cierre, y lo multiplicamos por una constante de 3600. Este dato en particular es, y repito, pues cuántas veces al año va a estar abriendo y cerrando
esta función de seguridad. Y al sustituirlo en esta fórmula del MTTF, obtenemos como resultado cuál sería el tiempo promedio para que esta función en dicha aplicación pueda aparecer un fallo peligroso. ¿Vale? Y está expresado pues en años. ¿Qué sucede? Podemos contar con un sistema que es doble canal, como podemos ver que tiene un interlock de este modelo, y que puede tener un sistema de rodillo integrado en la misma función. ¿Qué sucede? Que con base a normativa nos dice que hay que generar el tiempo promedio global en el caso de las entradas. A eso se le conoce como simetrización. Parte de estas fórmulas lo que nos ayuda es poder definir la unión del dispositivo de interlock de lengüeta en conjunto con el funcionamiento de rodillo, realmente en conjunto cuando trabajan, cuál es el tiempo promedio para que aparezca este fallo peligroso. La fórmula viene tal cual escrita aquí, que fue extraída nuevamente, les menciono, de la normativa. Son cálculos realmente que se necesita, pues, calculadora. Más adelante les comentaré qué herramienta podemos utilizar para hacer estos cálculos, pues, de una manera más fácil y sencilla, pero el concepto es saber tu integración, cuál es el nivel en cuanto a años de que pueda aparecer un fallo. Siguiente concepto, que es la cobertura de diagnóstico. La cobertura de diagnóstico, en resumen, prácticamente es la capacidad de tu sistema, de tu función, en detectar los fallos peligrosos. Hablando de fallos peligrosos, como lo definimos al inicio, realmente es las fallas inseguras detectadas y las fallas inseguras no detectadas. Esta unión se le conoce como cobertura de diagnóstico o en inglés Diagnostic Coverage. Dentro de normativa clasifica este Diagnostic Coverage en porcentaje, es decir, tu función, cuál es la probabilidad de que detecte estas fallas peligrosas, si el 60% de estas fallas, el 90% o el 99%. Y lo clasificamos en una cobertura nula, baja, media o alta. Afortunadamente, dentro de la normativa, nos da una descripción de las tecnologías que tenemos hoy disponibles, ya sea interlocks mecánicos, ya sea cortinas de luz, ya sea algún dispositivo que genere una señal. Bueno, nos da la clasificación de cuál es la cobertura de diagnóstico relacionado con la descripción de la tecnología. Infortunadamente, no tenemos una lista, la norma no nos lo brinda, de componentes de interlocks, equivale a tanto porcentaje, cortinas de luz a tanto, o escáner, un 90%, 60%, 50%. Lo que nos da realmente es una descripción del lado izquierdo, que es la tecnología que utilizamos, y nosotros tenemos la labor de poder asociar el funcionamiento de un interlock mecánico o una cortina de luz, ver cuál descripción es la que realmente lo asocia a ese componente, y nos da como resultado, por mediante esta tabla, pues la capacidad de detectar un fallo. La norma nos divide en tablas a dispositivos de entrada y dispositivos lógicos, así como dispositivos de salida. Entonces, toma realmente relevancia el hecho de poder conocer qué tecnología implementamos, y eso nos va a ayudar a definir si nuestro sistema cumple ciertas características y es capaz de detectar la mayoría de estas fallas. Continuamos con el siguiente concepto, que es las fallas de causa común. Las fallas de causa común son situaciones en cuanto a la implementación de funciones. No toma una relación directa en cuanto a la tecnología, en cuanto a la capacidad de detectar fallas, en cuanto tal vez a la composición de estructura que nosotros fabricamos en los componentes, sino que la norma nos menciona que además de tu diseño, debes de supervisar, analizar y proyectar que tu instalación también sea adecuada con base también a ese diseño. Entonces, estas fallas de causa común es un checklist por normativa y nos dice prácticamente que hay que revisar si existe una separación física de señales.
de señales seguras con las de potencia o señales que traslada la línea de nuestra máquina. Si utilizamos componentes diversos, por ejemplo, en la imagen anterior de slide que mencionamos, que existe un interlock de lengüeta y en esa misma función un interlock de rodillo, eso se le conoce como diversidad. Entonces, al utilizar diferentes tecnologías en una misma función, cumplimos con el aspecto de diversidad. Y en cuanto a diseño, aplicación y la experiencia, nos exige también revisar si tenemos protecciones adecuadas de los dispositivos o funciones, en cuanto a fusibles, capacidad máximas de corriente admisible, etc. Que son componentes de eficacia probada. Si tenemos algún análisis o evaluación de dicha función, y que quien haya diseñado o implementado nuestro sistema tenga capacitación o tenga nociones en cuanto a funciones, en cuanto a descripciones básicas. Y por último, temas ambientales. Prevenir el hecho de que exista una incompatibilidad electromagnética y que está pues protegido con cualquier otra influencia externa. Este checklist, cada uno de estos rubros nos va a dar un puntaje. Si nosotros analizamos nuestras funciones, nuestras aplicaciones y vamos puntando, pues realmente, ¿qué cumplimos? Realmente no es obligación cumplir todos ellos, pero sí el validar que alcanzamos o no. El objetivo de la norma nos dice, si cumples con un puntaje como mínimo de 65 puntos, eso quiere decir que tu función, tu diseño, es viable y que contempla las fallas de causa común. Más a detalle, si queremos ver cuáles son los conceptos de separación física, diversidad, la misma normativa nos lo brinda de manera descriptiva a detalle y poder nosotros definir si alcanzamos ese puntaje con cada evaluación que realicemos. El objetivo, el total de este puntaje, podemos alcanzar 100 puntos, pero recuerden, en cuanto a normativa, realmente lo que se busca es alcanzar un puntaje de 65. Ahora bien, ¿qué sucede cuando no alcanzamos este puntaje de 65? Realmente no quiere decir que nuestro diseño esté mal en cuanto a funciones, sino que hay que buscar solucionar un aspecto físico en cuanto a una instalación. Tal vez el tema de separar la parte de las señales seguras de la canaleta de la parte de potencia, el hecho de brindar capacitación al diseñador de la función, etcétera. Es decir, si nos falta puntos en este checklist, hay que buscar cuáles son aquellos puntos que me ayudarían a alcanzar esos 65 y de esta manera decir que nuestro sistema pues contempla el hecho de evitar estas fallas de causa común. Estos conceptos realmente es lo que forja esta cadena de seguridad que llamamos pues performance level. Tips importantes. Funciones de reset. La versión más reciente de la normativa 13849 nos dice, ahora bien estipulado, que la función de reset 1, la parte principal, es que ese botón se encuentre fuera de la zona de peligro. Entonces, ese botón debe estar en la zona del HMI, debe estar fuera de la celda perimetral, debe estar fuera de ese torno CNC tal vez. Entonces, tiene que estar fuera de la zona peligrosa. Solo se podrá restablecer nuestro sistema siempre y cuando las funciones de seguridad y las protecciones afectadas, es decir, las guardas estén cerradas, el paro de emergencia liberado, estén operativas. Si alguno de estos componentes falla, no debe ser permitido que nuestra máquina sea reseteada. Además, permitir que el sistema de control acepte una orden de arranque independiente y solo se aceptará mediante un cambio de señal monitorizado a fin de evitar un uso indebido previsible. Hoy en día tenemos diferentes funcionalidades de un reset. Podemos configurarlo en el que solamente al recibir un pulso de la acción de presionar ese botón genere el comando de reinicio, pero también existe hoy en día en nuestra disposición el hecho de que el botón de reset, si tú lo presionas y mantienes presionado ese botón, la máquina no se rearmará. ¿Por qué? Porque sigue recibiendo una señal de flanco alto, ese botón presionado.
hasta que tú retiras el dedo de ese botón y detecte el flanco descendente de la señal de 1 a 0 del botón de reset, realmente también podemos configurar de que en ese momento resete lo que es la máquina. Entonces son diferentes funciones en cuanto a restablecimiento. Entonces, si existe el dado caso de que haya una falla en cuanto a energía, nos menciona también la normativa que debemos de contemplar que ante estas fluctuaciones de energía o cortes, siempre la máquina prevalezca en temas de seguridad, pues habilitadas. Es decir, que la carga permanezca en su posición, que no caiga por gravedad, que no genere un movimiento cuando se genere el arranque o lo que es el hecho de que la energía nos llegue nuevamente a la máquina. Entonces nos menciona la norma que hay que contemplarlo. ¿Qué cambios también menciona? El tema de los modos de funcionamiento. Todo esto parte de normativa. El objetivo de los modos de funcionamiento es que solamente uno de ellos tiene que ser activado a la vez. Si está seleccionado el modo manual, solamente estará en operación ese modo. Cuando hacemos el cambio de modo, realmente cambiará de manual a automático o semiautomático, dependiendo la cantidad de modos que tenga nuestra máquina. Y el cambio de modo, eso es un punto importante, no debe generar movimientos. La máquina, a pesar que esté, digamos, en una posición detenida, en un movimiento cero, y tú cambias de modo a automático, la máquina debe permanecer inhabilitada. El proceso, ¿cuál debe ser? En modo automático, posteriormente restablecer nuestra máquina con el botón de reset y posteriormente la secuencia de arranque o también ese botón directamente de arranque. Y la selección de modo no deberá degradar el performance level. Muchos de estos conceptos sabemos que en las máquinas existen modos los cuales inhabilitan ciertas partes de seguridad. La normativa nos dice realmente que no es recomendado que se inhabiliten funciones a menos que éstas sean contempladas o sustituidas con otras. Es decir, en un acceso en una celda robótica que tienes que tener una puerta abierta y tener habilitado el modo de programación para que genere el movimiento de ese brazo, a pesar que la puerta está abierta, la función de seguridad vive en el teach pendant o en un botón habilitador. Entonces sí podemos trasladar la función de que detenga la máquina de una puerta a una habilitación. Continuando en esta parte, hablando de qué tareas podemos contar en temas de mantenimiento, el accionamiento de algún modo, pueden ser tareas de ajuste, modos de programación, cambios de proceso, actividades de limpieza mucho más a detalle como es una desinfección, un mantenimiento preventivo o correctivo y cualquier resolución de problemas o diagnósticos en cuanto a averías. La norma nos da un concepto visual de cómo se ve en esta clasificación de performance level y categorías de conexión. Nos ayuda a nosotros estimar qué es lo que podemos necesitar para alcanzar diferentes performance level. Si, por ejemplo, queremos alcanzar un performance level D, podemos observar en esta gráfica que el concepto de performance level D lo podemos alcanzar incluso conectando en categoría 2 y teniendo un MTTF o tiempo promedio para la aparición del fallo peligroso alto. Podemos alcanzarlo con esta categoría 2. Sin embargo, el hecho de interconectar todo en categoría 2 involucra que se utilicen tecnologías específicamente mucho más robustas y claro, el tema de tecnología involucra en tema monetario. Entonces, conforme vayamos avanzando en los requerimientos, podemos alcanzar ese mismo performance level D conectándolo en categoría 3 o en categoría 4 tal vez que no está contemplado y sobrepasa la estimación. Si nosotros conectamos en categoría 4 de manera directa, pues brincaríamos al siguiente nivel de seguridad, que sería un performance level E. Esta gráfica realmente la utilizamos mucho para nosotros compartirles pues qué características debemos de alcanzar en las funciones. Y realmente también dentro de la normativa la expresión gráfica viene en tablas numéricas.
Entonces, todo lo que es el concepto de seguridad de performance level se encuentra directamente relacionado en esta gráfica. Posteriormente, brindamos aquí un resumen. En esta imagen podemos encontrar qué es lo que debemos de revisar con base a la categoría seleccionada. Las X representan, pues, que es una acción mandatoria que hay que validar. El hecho de que tenga y que soporte fluctuaciones por otros componentes, o el tema ambiental, que tenga un MTTF alto, que la cobertura de diagnóstico sea alta. Entonces, en categoría 4, por ejemplo, todo lo que viene en la lista, excepto de este rubro, que es el de componentes probados, realmente hay que revisar en esa categoría de conexión. Entonces, cuando tengan algún diseño y que busquen alcanzar dicho performance level, estos son los parámetros que hay que revisar a detalle. Mencionábamos en un inicio que podemos hacer los cálculos de estas fórmulas de los días de operación por año, el MTTF, la cobertura de diagnóstico, la simetrización, con un software. Este software es el llamado sistema. Seguramente alguna vez lo han escuchado. La ventaja de este software es que es completamente gratis y lo podemos encontrar en la página de la IFA. Ahí en la página ifa.org podemos encontrar esta calculadora, que es un software como tal, en donde vamos a estar alimentando mediante, pues, librerías, cuáles son los dispositivos que conectamos, y nos va a ayudar a tener un resultado de qué nivel de seguridad alcanzamos. Lo hace mucho más fácil y nos ahorra el tema de estar recalculando o utilizar algún tema de Excel, que es válido si lo tenemos en cuanto referenciado a las fórmulas, pero realmente lo que nos da un soporte o un específico visto bueno sería, pues, este software que se llama Sistema. Es una herramienta, como dijimos, nos ayuda a evaluar todas las partes relacionadas a la función de seguridad, nos ayuda a poder contemplar como resultado cuál es el performance level requerido que necesitamos como meta del análisis de riesgo, y lo puede comparar con el performance level alcanzado. Nuestro diseño alcanza un propio performance level, compara el software si lo alcanzado es mayor o igual a lo que realmente necesitas y nos daría el visto bueno de que cumple ese aspecto de seguridad. Y lo más importante, nos da una documentación porque nos imprime un reporte formal de cómo está catalogado la función, y también nosotros como diseñadores tiene una sección de firma en donde damos el visto bueno de que utilizamos el software sistema, cumple el tema de seguridad que necesitas y que está asociado a nuestro diseño. Y claro, este software está plenamente referenciado con la norma 13849. ¿Qué necesitamos para utilizarlo? El software que lo encontramos en la página de IFA, librerías. Cada fabricante, incluido nosotros como Euchner, tenemos librerías en donde están cargadas todos los datos de performance level, MTTF, cobertura de diagnóstico individual de todos los productos que tenemos en nuestra página. Esas librerías la pueden descargar en la sección de asistencia, descargas y lo que serían las librerías sistema. Esas librerías las asociamos a la herramienta sistema y nos va a poder ayudar a entender y poder armar nuestra función en el software y que de manera directa no batallemos en encontrar el MTTF de algún componente. Y claro, IFA nos da la virtud de que existen llamados manuales en cuales nos ayuda a poder conocer ese primer acercamiento con el software sistema y tal vez el hecho de armar con ejemplos cuáles son aquellos sistemas en categoría B, 1, 2, hasta la 4. Entonces, realmente en cuanto a normativa, pues podemos analizarlo, podemos revisarlo pues de manera específica, siempre mano a mano con el software y además con pues la validez en el tema de los diagramas, revisar qué categoría de conexiones alcanzamos. En estricto sentido, sería lo más importante en cuanto a la ISO 13849. De mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Veamos chats, tenemos algunos. Nos pregunta Miguel Espinosa.
¿Cuál es el criterio técnico para diferenciar un interlock que permite la colocación segura de un candado Loto de aquellos que no lo permiten? Podrían comprometer la seguridad del técnico. Muy importante, es una pregunta, gracias por ella. El tema del Loto, realmente el candado se utiliza para temas de Loto, pero cuando hay una interacción o una intervención hacia la celda, abrimos la puerta, pero no desenergizamos el aislador eléctrico principal, no desenergizamos parte de potencia, ese es un control, digamos, de rearranque o de restablecimiento. Es una prevención de arranque inesperado. No sería un concepto como tal loto. La palabra loto realmente lo que involucra temas legales de la OSHA 1910, que habla de loto, pues necesita una desconexión desde de la fuente de energía. El concepto del candado en un interlock es una prevención de arranque inesperado, pero el concepto de loto no entraría ahí. Muchas gracias, Luis Mora. Okay. Miguel Espinosa, ¿cuáles son las características de un paro de emergencia para aplicar loto? Uy, el concepto es un poquito tricky. Les platico, el paro de emergencia como tal, cuando lo presionamos, puede que desfogue, puede que desconecte esas fuentes de energía. Realmente sí hemos visto que los utilizan como parte del procedimiento de loto. Sin embargo, estrictamente el botón de paro de emergencia no tendría que aplicarse como un control de energía. Ok, ¿dónde sí se pudiera utilizar el presionar el paro de emergencia y bloquearlo? Cuando tú hayas aplicado un bloqueo en todas las fuentes de energía y al último puedes bloquear el paro de emergencia. El concepto, nosotros tenemos un paro de emergencia que es bloqueable. Si tú tienes un paro de emergencia que es simplemente el paro con una cubierta, ese paro de emergencia puede tener un área de oportunidad que por normativa de la 3850 de paros realmente necesita que esté descubierto. Entonces, a menos que el paro de emergencia sea candadeable, pues lo puedes involucrar dentro de tu proceso. Pero forma parte y no sustituye el hecho de bloquear el aislador eléctrico, bloquear el aislador neumático. Sí o sí lo tienes que hacer independientemente bloquees o no ese paro de emergencia. Ok, pues creo que han sido todas las preguntas. Por último, ¿tienen algún curso para realizar análisis de riesgo? Sí, dentro de la Academia Euchner tenemos los primeros módulos, que es el módulo 1, el módulo 2 y el módulo 3, que hablamos de análisis de riesgos. Y efectivamente dentro del módulo 1 hacemos un ejercicio con máquina virtual. Nosotros proyectamos un 3D de una máquina y les decimos a los participantes que generen dicho análisis. Claro, una vez que nosotros hayamos explicado qué conjunto o qué serie de pasos hay que seguir. Entonces, sin duda, ponte en contacto con tu representante de ventas y te podemos apoyar en definirte el módulo en específico y, claro, el tema del costo. Bueno, de mi parte ha sido todo. Muchas gracias nuevamente. Les deseo una excelente tarde. Hasta luego, nos vemos.